Hola, hola a todos. Aquí estoy de nuevo incorporándome. Bueno, pues hoy toca la rima número 68 de Becker porque entre la rima 67 y la 69 pegué este salto de la 68 porque una suscriptora me pidió que analizara la rima número 69, puesto que tenía que hacer un trabajo y pegué un salto en la rima y lo hice con mucho gusto porque me lo pidió porque necesitaba la ayuda y yo pues se la quise ofrecer. Pero me salté la 68, entonces hoy toca la rima 68, aunque haya hecho eh, una descolocación de la rima, y voy a recitar la rima número 68 de Becker. No sé lo que he soñado en la noche pasada. Triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. Noté al incorporarme húmeda la almohada, y por primera vez sentí al notarlo de un amargo placer henchirme el alma. Triste cosa es el sueño, que llanto nos arranca, mas tengo en mi tristeza una alegría. Sé que aún me quedan lágrimas. Perdón por mi errata oral de henchirse el alma. Eso pasa por no ir más despacio. Voy a intentar. Es fácil, es sencilla, hay tres subtemas muy claros, aunque todo el tema trata sobre la tristeza referida al sueño, a un sueño que ha tenido Becker. Pero es básicamente, concretamente, tristeza, es decir, de un sueño o de una pesadilla. Ya empezamos a darle matices desde que introduzco el tema hasta el final. Ahí os lo dejo pensando con respecto a lo que os vaya contando a continuación. Una vez dicho el tema, creo que voy a... Bueno, no creo que me vaya a poner ahora a hablaros de la estructura interna. Vamos primero a la métrica o estructura externa. Está claramente que son tres estrofas de 4 versos cada una, en el que se repite el mismo esquema. Quiero decir con ello que las dos primeras versos, los dos primeros versos de cada estrofa son heptasílabos y los dos últimos versos de cada estrofa son endecasílabos, tan utilizados como siempre por Becker. En el que hay una asonancia en los pares que puede rozar un poco la consonancia y confundirnos, ¿vale? Y la mayoría de los impares se nos queda como versos libres, excepto la asonancia par, que no se cumple en el verso 12, que es el último verso con una exclamación retórica, porque quedaría el impar o verso número 11 y 12 ambos como libres. Es un pequeño matiz que he encontrado aquí. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, si son heptasílabos, son de arte menor, y los endecasílabos de arte mayor. Sigue siendo una métrica muy utilizada por Becker. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí nos vamos a ir a la estructura interna, en el que yo creo que el tema principal de la tristeza es como que tiene tres subtemas o tiene tres partes muy bien diferenciadas. La primera es que Becker se acaba de levantar de tener un sueño y entonces no lo recuerda realmente de que ha ido el sueño, pero sí que ha sufrido. Esto nos lleva a la segunda estrofa. ¿Por qué? Porque nos dice que la almohada estaba húmeda, por lo tanto
Ha sufrido, ¿por qué? Porque al estar la almohada mojada es porque ha llorado. Que luego lo dejaré para figuras retóricas, dice húmeda la almohada y todo lo demás prefiero comentarlo con las figuras retóricas para dar el sentido, porque dice por primera vez sentí al notarlo de un amargo placer y henchirse el alma. Es que aquí se mete unas figuras retóricas muy especiales. ¿Qué siente el autor al despertarse, ver que ha llorado de ese sueño o pesadilla, ¿vale? Y que quiere hacer que reaccionemos los lectores a la hora de leer este segundo verso, perdón. Esta segunda estrofa, voy a liarla los versos con las estrofas, esta segunda estrofa, la cual nos lleva a una conclusión, ¿no? Que es, pues eso, que para Becker nos quiere decir que los sueños que son tristes, pues generalmente nos hace llorar. Luego al final hablaremos de que hay muchos tipos de sueños, ¿vale? Porque no todos te tienen por qué hacer llorar o te pueden hacer llorar de alegría y ya casi lo estoy diciendo. ¿Para qué digo que me voy al final y os explico los tipos de sueños que hay, ¿no? Bueno, es que es todo esto, conforme vas leyendo la rima 68 de Becker, puedes ir adentrándote en su vida, en su pensamiento, en lo que él sentía, tristeza, muy típico de el romanticismo, aunque él intentó por todas romper con todos esos esquemas del romanticismo y por eso era post-romántico, pero aquí hay un matiz temático del puro romanticismo, que era sentir siempre tristeza, desolación, desidia existencial, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que Becker sufrió mucho desengaño amoroso y murió a muy temprana edad, provocada por una enfermedad que es la tuberculosis, por lo cual es razonable que el autor al escribir esta rima nos quisiera un poco hacer que le entendiéramos, ¿no? Cómo se sentía de triste o desdichado. Bueno, una vez recorrido las tres partes de esta rima, subtemas de la rima, más o menos, así en plan argumento, resumen, yo creo que lo que queda para terminar de analizar bien esta rima es introducirnos en las figuras retóricas, que es lo que le produce darle sentido a lo que estamos leyendo. Bueno, voy a empezar por las más fáciles. Deciros que, a diferencia de otras veces que tanto hemos hablado de las anáforas, aquí nos vamos a encontrar en el verso 3 y en el verso 9 una catáfora. Y diréis, uy, Dios mío, anáfora, catáfora. Bueno, pues anáfora era la repetición al principio de dos versos o más de una misma palabra. Y aquí nos vamos a encontrar en el verso 3 y en el verso 9 que repite una misma palabra, pero al final del verso. Por eso se llama catáfora. ¿Qué es lo que hace esta catáfora? Bueno, está en el verso 3 con el sueño y vuelve a repetir sueño al final del verso en el 9. Pues quiere darle ritmo y sobre todo belleza, porque es el sueño el que ha provocado este sentimiento de tristeza que él nos quiere transmitir, ¿de acuerdo? Entonces lo repite y lo repite al final del verso, al igual que hay encabalgamientos que también le van a dar ritmo y a lo cual rompe, por así decirlo, un verso que se diría entero, lo parte rompiendo, ¿cómo diría yo? Lo parte, o sea, es como que debería de continuar, pero lo corta y sigue con un verso nuevo cuando realmente debería de seguir el mismo verso y terminar en esa palabra, pero no, corta y encabalga, ¿de acuerdo? Para dar ritmo
y mayor, que pongamos más interés a esos versos. Los encabalgamientos se encuentran o sea, en las tres estrofas, en los 2 primeros versos de cada una. Por ejemplo, en la primera estrofa dice: no sé lo que he soñado, que debería de decir: no sé lo que he soñado en la noche pasada. Y el ejemplo de cabalgamiento es: no sé lo que he soñado, corta. Corta ahí ese verbo. Queda como una especie de pausa. Importancia. Ritmo. En la noche pasada. Y la segunda estrofa es: noté al incorporarme. ¿El qué? ¿Qué notaste al incorporarte? Pon una coma. Húmeda la almohada. Ese sería el segundo verso, cuando debería de ser todo seguido. Pero ahí es el ritmo y la marca de importancia que quiere hacer con los encabalgamientos. Y la última está también en los 2 primeros versos de la tercera estrofa. Triste cosa ese sueño. Encabalgamiento. Qué llanto nos arranca. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora nos vamos. Hay una mosca, como en la tele. Qué rollo. Bueno, ahora nos vamos a las figuras retóricas que tienen un mayor interés. Por ejemplo, encontré en el verso 8 una metáfora. Es lo que antes me he confundido al recitar la rima. Henchirse el alma. ¿Por qué es una metáfora? Porque aunque el sueño a Becker lo lleva a llorar, ¿de acuerdo? En cierto modo se ha quedado como su alma henchida, es satisfecha, reconfortada, contenta ese alma, aunque sabe que ha llorado con el sueño, ¿no? Porque pudiera ser que llevara en su interior, en la realidad, una tristeza, una pena, un desamor, su propia enfermedad, ¿de acuerdo? En la realidad, ¿no? Y al haber soñado, al haber llorado, se queda su alma como en paz, satisfecha, porque a lo mejor se ha quitado de encima esa pena o esa tristeza que llevaba dentro, ¿no? Entonces le reconforta el haber llorado, como diciendo: ¡buah! Me lo he quitado de en medio, ¿no? Ya por fin, aunque no haya sido consciente, porque estaba durmiendo, soñando, ha soltado esa pena, ha soltado esa tristeza, se la ha quitado de su vida, de su alma. Luego nos vamos a encontrar también con una personificación. Eran en los versos 9 y 10, en la que la personificación es: sueño que llanto nos arranca. Y como ya he dicho, es que el llanto, el llorar, es una acción humana, así que un sueño arranca un llanto humano. Es una personificación. Es referir, como he dicho un montón de veces, un acto humano a algo que es inmaterial o inerte, o un objeto que llora. O sea, por ejemplo, el boli que llora, ¿no? Pues una cosa así. O sea, es imposible que un sueño llore. De ahí la personificación. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Bien. Bueno, nos vamos a una figura retórica muy importante, que es al final de los 2 últimos versos. Hay una antítesis muy importante, que es tristeza y alegría. Lo vemos en el verso 11, ¿no? Sí, tristeza. O sea, más tengo en mi tristeza una alegría. Es totalmente una antítesis, ¿no? Que crea un efecto, o sea, la intención de Becker es crear un efecto en el lector,
que se ponga a pensar y que diga, pero ¿cómo va a ser un...? O sea, el tema es una tristeza, tengo en mi tristeza una alegría. Qué contraposición, ¿no? Y es que yo creo que aquí viene lo importante, es que la alegría que le produce el dolor de haber llorado en ese sueño es como sentirse vivo. Lo digo con todo ese énfasis. O sea, la alegría a la que se refiere, dice, tengo mi tristeza, una alegría. O sea, la alegría que le produce el dolor de esa tristeza de haber llorado después de haber despertado de un sueño, en cierto modo, su tristeza es alegre, porque va a seguir teniendo lágrimas para llorar, lo cual significa que todavía le queda tiempo de vida. Él quería vivir realmente. No era un postromántico que se quisiera morir, pero estaba enfermo a la edad muy joven, una edad muy joven, había sufrido mucho desamor, ¿eh? Y al menos todavía le quedaba la esperanza, aunque otras veces se ve hundido y quiere morir. Ya lo hemos hablado en este cuarto bloque. Aquí, en la tristeza siente una alegría porque aún, como dice, bueno, es que me estoy metiendo, no, bueno, vale. Es como dice en la última exclamación retórica, dice, sé que aún me quedan lágrimas, con admiración, sé que aún me quedan lágrimas. Puedo seguir llorando en sueños, la realidad, cuando me dé la gana, significa que vivo, estoy vivo. Y es una exaltación, esa conclusión, que a pesar de toda esta trayectoria de la rima, pues se va a sentir vivo. Está súper fácil y es precioso, ¿no? Y quiere que nosotros lo sintamos, que lo reflexionemos. Y ahora viene lo mejor. Digo lo mejor porque hacía tiempo que no lo veía. He encontrado aquí una paradoja o un oxímoron. Paradoja o oxímoron. Y es... que estoy pensando el verso que es el 8, ¿vale? Donde pone de un amargo placer. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque es como una sinuosa y aparente contradicción, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetirlo, amargo placer, no es una antítesis, amargo placer. Es una aparente contradicción que es que te va a obligar a reflexionar sobre el sentido que quiere darle a ese verso, a otro nivel distinto del literario. O sea, filosófico, cambiamos la perspectiva literaria y con esta paradoja, amargo placer. Es como lo de tristeza alegre, pero no se puede decir que sea una antítesis. Hay una mosca que me está entreteniendo, ¿vale? Es una paradoja. Fijaros que podría hacer que, vamos, yo pienso, ¿no? Que a modo un poco de conclusión, y a lo que quería decir al principio, hay distintos tipos de sueños. Hay sueños tristes, sueños alegres, son sueños que son pesadillas, ¿no? Terroríficas, ¿no? No solamente se moja la almohada, sino que salimos empapados en sudor, ¿no? Y es que el subconsciente suele guardar aquello que no queremos ver en la realidad. Entonces, no sé si habréis pensado que a veces, siempre se ha dicho que podíamos decir muchas veces, he llorado de alegría, ¿no? Porque hay muchos tipos de lágrimas. Hay lágrimas amargas, hay lágrimas de duelo, hay lágrimas de amor, hay lágrimas de despedida y hay lágrimas de un gran logro conseguido, ¿no?
y estás súper contento. Por ejemplo, aprobar una carrera, unas oposiciones, es que se llora. Pero esas lágrimas son de alegría. Entonces yo en cierto modo quiero pensar que quizá el sueño de Becker no tiene por qué ser triste. Fijaros que dice que no recuerda el sueño. ¿Por qué no podía haber sido un sueño que él cree triste porque ve la almohada, una señal, un signo, la almohada empapada en lágrimas? Y entonces asociaba a Becker la lágrima a la tristeza. Cuando puede ser un sueño que lo hiciera reír, que le hiciera tan feliz como eso, por ejemplo, que he dicho, por ejemplo, de aprobar un examen que te ha costado muchísimo trabajo estudiarlo y prepararlo y tener constancia. Y que cuando te dan la nota del aprobado es que te hinchas de llorar porque te ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pudo soñar algo alegre y llorar, pero de alguna alegría? Un sueño alegre. Llorar de alegría. Pero no podemos, y ya para finalizar, incluir que nuestro autor Becker tuviera un sueño que le produjera todas esas lágrimas de alegría, pues un poco como porque no se lo podía permitir, porque no era del romanticismo, ¿vale? Pero sí del posromanticismo. Aunque aquí en esta rima ha querido hacer, ha dejado esta referencia romántica del tema de la tristeza, ¿no? De ese tan típico del romanticismo, la pena, la tristeza, porque en cierto modo él quería romper con todos los esquemas del romanticismo, pero le hace un guiño al romanticismo, puesto que él se siente triste. Y yo creo que el problema ha sido verdaderamente que ha tenido un sueño, aunque en el fondo, y eso es la paradoja, ¿no? Amargo placer, parece ser que como que se libera, ¿no? De algo que tendría una pena dentro, que a veces necesitamos llorar muchísimo para soltar toda esa pena y luego nos encontramos como mejor. Y en este caso yo creo que él decía, todavía me quedan lágrimas, o sea, él seguía con la tristeza, decía, todavía me quedan lágrimas por llorar. O sea, va a seguir llorando, pero significa que está vivo. Tened en cuenta que es el último bloque de Becker y probablemente ya tenía tuberculosis y se encontraba malito, ¿de acuerdo? Aparte de la vida que había llevado con tanto desamor, que hay amores que matan, ¿no? Y a Becker yo creo que fue la tuberculosis y el desamor, creo. Bueno, es así. No todos podemos ser iguales, no todos tenemos la misma fuerza, no todos tenemos que actuar como si fuéramos un rebaño de ovejas. Todos van para un sitio y van todas detrás, como si se tira por un barranco y van todas detrás. Porque somos seres humanos, somos racionales, no como los animales, ¿no? Y la riqueza mental que tenemos los seres humanos es eso, la diversidad de pensamiento, discernir, razonar, darle vueltas a las cosas, coger una poesía de Becker y decir, tú fíjate, de 3 estrofas, todo el contenido, todo lo que puedo reflexionar, cómo puedo yo pensar en Becker lo que sufría, ponerme en su pellejo y no quedarnos solamente en la lectura hermosísima de una rima de Becker. Bueno, un pequeño matiz. La paradoja era muy utilizada en el barroco, así que hay como 2 guiños. El tema tristeza muy romántica que no le pertenece a su época postromántica y un guiño al barroco aparece una vez, ¿no? Pero las paradojas eran muy utilizadas en el barroco. Bueno, pues nada, ya no puedo decir que la siguiente rima nos vemos en la rima número 69, porque ya está subida. Nos vemos en la rima número 70. Ahora pego el salto, otra vez de nuevo, ¿vale? Y ya seguimos el hilo y el ritmo, ¿de acuerdo?
Bueno, que ya queda menos para Navidad, así que ir preparando vuestros corazones. Si no lo hacemos en esta época, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es que cada época del año tiene su tiempo. Y sí, porque parece que en la Navidad todo el mundo es más bueno, es época de pedir perdón, pues porque viene el niño Jesús a nacer, es un bebé preciosísimo, es Dios, que va a venir ya mismo y tenemos que estar alegres. Sí, yo sé que hay Navidades y comprendo a muchos la tristeza que puede causar la falta de algún familiar en estas mesas, en estos días. Pero, y lo digo ahora que el tema va de tristeza, ¿vale? Pero yo, si me pudierais creer de verdad, bueno, mi papá sigue estando muy malito, yo no me puedo imaginar este mundo sin él, ¿de acuerdo? Así que no puedo deciros cómo me sentaré pues, cuando llegue una Navidad en la que en mi mesa familiar falte alguien muy querido. No lo puedo saber, ni sé cuándo, ni cómo. Puedo faltar yo. Pero tened muy en cuenta que los vais a volver a ver. Yo no canso de repetirlo. Si tuvierais fe, y muchos que me veis la tenéis, es muy duro estar en esta vida sin alguien querido, pero os volveréis a reencontrar con ellos. Es que no sé cómo hacer que os enteréis. Si tuvierais esa fe, no estaríais tan amargados en estas fechas, que lo entiendo, ¿eh? No quiero faltar el respeto a nadie, ¿de acuerdo? Es muy duro y yo lo sabré algún día, ¿de acuerdo? No soy la mejor para dar consejos, pero bueno, a ver qué me pasa a mí cuando esto me ocurra. Entonces, pues a lo mejor podré explicar mi experiencia, pero solamente quiero animaros. Es que yo si pierdo esa esperanza de que si pierdo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, y no lo tengo una noche de Navidad, no quiero perder la esperanza de que se eche de menos, porque somos humanos, ¿de acuerdo? Pero tener la fe y la esperanza de que lo voy a volver a ver, que no es el fin. Y por supuesto se le echará muchísimo de menos. ¿Vale? Venga, que no me quiero poner demasiado triste, que ya tenemos bastante. ¿Vale? Vale, vale, vale. Venga. Que os hago con mucho cariño esta rima, ¿vale? Vale, uf, qué repetida. Luego me regaña mi padre. Que si me paro diciendo o con el vale, vale, vale. ¿Ok? ¿Habéis entendido? ¿Sí? ¿No? Sí, papá. Es que pensando digo, cuando me tengo que quedar callado diciendo, por ejemplo, ¿no? Venga, es para sacarte una sonrisa, papi. Bueno, que nos vemos en la siguiente rima, número 70 de Becker. Y corto y cierro. Nos vemos en la próxima rima. Chao. Besos para todos.